a mi novio durante meses mientras estaba sin trabajo. Cuando finalmente consiguió un empleo, se mudó, pero volvió después de 3 meses y ahora me exige que le pague por sus boletos de avión. Tengo 25 años y soy mujer. He estado con Jared, de 27 años, durante 1 año, después de ser amigos durante casi 6 años. Y en los últimos 3 meses hemos estado en una relación a larga distancia porque tuvo que mudarse a otro estado para trabajar con su tío. Era imperativo que se fuera porque había estado luchando por encontrar un trabajo con el salario que quería. La mayoría de los lugares intentaban ofrecerle un salario bajo, así que se vio obligado a aceptar el trabajo fuera del estado con su tío. Antes de empezar a trabajar con su tío, básicamente estaba desempleado. No diría que estaba completamente desempleado, porque eso sería una declaración injusta, pero después de su trabajo anterior, no pudo encontrar nada bueno aquí, así que la mayor parte del tiempo hacía trabajos freelance para un par de clientes, pero eso no era suficiente, por lo que dependía principalmente de mí para el dinero. Renunció a su trabajo 3 meses después de que comenzáramos nuestra relación, y como realmente me gustaba y habíamos sido amigos durante bastante tiempo, le ofrecí ayudarlo si lo necesitaba. Asumí que no necesitaría mi ayuda y, honestamente, solo lo decía por cortesía, pero empezó a pedirme dinero con bastante frecuencia y no pude decir que no porque ya lo había ofrecido. Él sabe que mis padres son bastante ricos y supongo que esa fue otra razón por la que se sintió cómodo pidiéndome dinero, pero yo estaba tratando de ser independiente y vivir por mi cuenta, así que tenía esta cosa en la que trataba de no pedir dinero a mis padres tanto como pudiera evitarlo. Trabajo en un bufete de abogados y gano una cantidad decente, pero como también tenía que apoyarlo económicamente, terminaba teniendo que pedir dinero a mis padres de todos modos, y ellos nunca se negaron ni me hicieron sentir mal por ello, pero me sentía rara porque hasta ahora había podido arreglármela sin pedirles ayuda. De todos modos, realmente me gusta Jared, así que no me importaba y seguí apoyándolo hasta que encontró este trabajo. Luego se fue y estaba un poco molesta porque realmente no quería tener que lidiar con la lucha de una relación a larga distancia tan pronto en nuestra relación, pero tampoco quería detenerlo. Después de una breve discusión, me dijo que solo iba a ayudar a su tío durante un par de meses y a acumular algo de capital, y luego volvería aquí de nuevo y trataría de empezar algo por su cuenta, así que solo tenía que aguantar un par de meses antes de que él regresara. Y con eso, se fue. Los últimos 3 meses han sido difíciles para mí porque no puedo verlo y él está mayormente ocupado con el trabajo allá, así que nuestros horarios no coinciden con frecuencia y solo podemos hablar unos minutos al día, así que me resultaba un poco difícil de manejar. Pero luego, hace aproximadamente una semana, me sorprendió visitándome para nuestro aniversario de 1 año. Voló aquí el día antes de nuestro aniversario y me sorprendió apareciendo a medianoche. Estaba emocionada porque no lo había visto en mucho tiempo y pasamos todo el fin de semana juntos. Fue un par de días agradables, y cuando llegó el momento de que él regresara, nos abrazamos y lloré mucho porque ahora tendríamos que volver a nuestra vida normal. Sin embargo, 2 días después de que se fue, me llamó y me dijo que tenía algo importante que discutir conmigo. Me dijo que había esperado que yo lo mencionara por mi cuenta, pero como no lo había hecho, sintió la necesidad de abordarlo él mismo. Dijo que aparentemente esperaba que yo pagara sus gastos para volar aquí y luego regresar, ya que había hecho el esfuerzo de sorprenderme porque había estado bastante molesta durante los últimos meses y todavía estaba tratando de ahorrar dinero para iniciar su propio negocio cuando regresara, así que en realidad creía que yo lo reembolsaría por la cantidad que había gastado. Me sorprendió mucho y le dije que nunca había acordado algo así que no sé por qué esperaba que pagara sus gastos para venir aquí a sorprenderme. También me decepcionó mucho que me estuviera pidiendo dinero de nuevo porque ahora que finalmente ganaba una cantidad decente, esperaba que pudiera manejar sus propios gastos, y no me parecía justo que volviera a depender de mí. Pero él seguía diciendo que todavía estaba tratando de ahorrar dinero para poder regresar antes, y me enojé mucho y le dije que si realmente estaba tratando de ahorrar dinero, entonces no debería haber vuelto en absoluto si creía que no podía permitírselo, porque era muy insultante para mí que volviera aquí a sorprenderme pero luego actuara como si lo estuviera haciendo todo como un favor para mí, ya que yo estaba tan desesperada, y luego incluso exigiera que pagara todo. Estaba muy molesta con él y tuvimos una discusión. Él pensaba que yo estaba siendo desagradecida y que debería apreciar el hecho de que había hecho el esfuerzo de venir a visitarme. Dijo que lo que cuenta es la intención, y estoy de acuerdo con eso. Estaba muy feliz de que él hubiera hecho el esfuerzo de venir a verme cuando me sentía baja para celebrar nuestro aniversario juntos, pero no apreció el hecho de que esperaba que pagara por ello cuando sabía que yo estaba tratando de ser independiente y ya lo había apoyado mucho en los últimos meses cuando no tenía suficiente dinero. No pensé que fuera justo que me pidiera más y en un momento me llamó egoísta, y ahí fue cuando perdí los estribos. Ya estaba bastante molesta por todo y cuando me llamó egoísta, le dije que estaba bien con pagar los gastos para que viniera a verme, ya que tenía razón en que lo hizo por mí.
Claramente, no habría regresado para celebrar nuestro aniversario juntos si yo no hubiera estado tan molesta por cómo iban las cosas, así que era mi culpa y pagaría por ello. Pero antes de hacerlo, esperaba que él devolviera todo el dinero que me había prestado hasta ahora, y esa era una cantidad mucho mayor. Cuando dije eso, comenzó a quejarse de que no era justo que le pidiera eso porque aparentemente mi familia era mucho más rica que la suya, así que podía permitirme gastar más dinero que él. Estaba realmente frustrada, pero realmente no entiendo qué tiene que ver mi familia con todo esto. Sí, mis padres son ricos, pero como mencioné antes, no quería pedirles dinero. Quiero vivir de manera independiente y, aunque no tenían problema en darme dinero cuando lo necesitaba, quería evitarlo a toda costa. Pero durante los últimos meses, la única razón por la que he estado pidiendo dinero a ellos era por él, porque no podía permitirme mantenernos a los dos con mi salario. Así que le dije que cualquier dinero que había pedido prestado a mis padres por su bien quería devolverlo a ellos, y no parecía justo que tuviera que devolver el dinero yo sola, ya que lo había pedido prestado por él. Así que tendría que ser él quien me pagara el dinero primero y luego yo se lo daría a mis padres. Estaba usando su lógica en su contra, pero aparentemente no lo apreciaba cuando lo hacía. Así que le dije que estaba siendo un hipócrita y la pelea solo empeoró. No entiendo cómo estaba bien para él tener sus principios que dictaban que debía ahorrar dinero para poder regresar antes. Para eso, necesitaba que yo pagara los gastos de su vuelo para verme y luego regresar. También tenía mis propios principios que dictaban que no debía pedir dinero a mis padres, ya que era perfectamente capaz de ganarme la vida por mi cuenta, pero como había tenido que pedirles dinero por él, ¿no debería él también cubrir esos gastos? Era un punto simple y muy básico que trataba de que él viera, pero seguía hablando de cómo mis padres eran ricos, así que no era lo mismo para mí y que todo lo que decía venía desde un lugar privilegiado, así que no contaba. Después de un rato, me frustré tanto y me cansé de discutir con él que simplemente colgué sin decir una palabra más, y desde entonces he estado tratando de contactarme para decirme que necesito darle el dinero, pero realmente no creo que se lo deba. Esta misma mañana también le envié un mensaje de texto y le dije que estaba siendo irrazonable y loco, y él sigue insistiendo en que esto es una cuestión de principios y que yo no lo entendería porque soy rica y no vengo de un entorno como el suyo. Pero honestamente, ya ni siquiera sé de qué está hablando. Solo porque mis padres sean ricos no significa que no tenga sentimientos ni opinión sobre el dinero, y ni siquiera es como si sus padres fueran extremadamente pobres como él lo hace parecer. Viene de un entorno financiero bastante decente también, así que realmente no entiendo qué le está pasando en este momento. También me siento extremadamente traicionada porque cuando él estaba desempleado, lo apoyé sin ninguna queja y nunca le pedí ni lo hice sentir mal por el tipo de dinero que me estaba pidiendo. Cabe mencionar que no era como si solo me pidiera dinero para lo esencial. Incluso le había pedido que se mudara conmigo para que pudiéramos ahorrar en el alquiler, pero insistió en quedarse en el apartamento que había alquilado para él porque pensaba que estábamos en una etapa bastante temprana de nuestra relación, así que no quería apresurar las cosas mudándose conmigo tan pronto, lo cual pensé que era bastante ridículo porque aparentemente para él no era demasiado pronto para que yo lo ayudara económicamente, pero era demasiado pronto para que nos mudáramos juntos. No obstante, tendría que ayudarlo con el alquiler, sus facturas y demás, y lo hice todo sin quejarme porque lo amaba. Así que para mí, ahora es muy obvio que yo lo quería mucho más de lo que él me quería a mí y fui una completa tonta durante el último año por estar con un tipo así. Debería haber sabido que esto iba a suceder desde el principio. Como si esto no fuera lo suficientemente difícil para mí ya, seguía haciéndome sentir culpable y hoy incluso metió a sus padres en esto. Su madre me llamó hoy y me dijo que sabía que Jared y yo estábamos peleando, pero que solo quería que pensara en las cosas y me preguntara si era justo esperar que él volara aquí y luego no siquiera reembolsarle el dinero que había gastado solo por mi bien. Fue tan exasperante porque también tuve que explicárselo a ella. No le pedí que hiciera nada de eso, vino aquí por su propia cuenta, y si realmente habláramos de dinero que se debía, ¿no debería ser él quien me devolviera primero? El tono que tomé con su madre fue un poco brusco porque realmente no estaba de humor para hablar de esto más y estaba perdiendo la paciencia. Y supongo que a su madre no le gustó eso y se quejó de mi tono con él porque después de eso, me envió un mensaje de texto diciendo que no tenía derecho a hablarle así a su madre. Dijo que ya había estado actuando de manera muy irracional durante los últimos días. Dijo que no podía continuar con esta relación porque había insultado a su madre y eso fue la gota que colmó el vaso para él. Francamente, ni yo estaba muy inclinada a estar con él después de todo lo que había pasado, así que le dije que estaba bien con que quisiera romper conmigo, pero que aún necesitaría que me devolviera todo el dinero que me había prestado hasta ahora, y solo entonces devolvería el dinero que había gastado en los boletos de avión para venir aquí y luego regresar. Lo admitiré, lo dije puramente por despecho, pero honestamente quiero devolver el dinero a mis padres. No es que necesiten el dinero ahora mismo,
pero quiero limpiar mi conciencia y creo que eso es razón suficiente. Así que una vez más comenzamos a hablar en círculos y esta vez me dijo que lamentaba haber aceptado dinero de mí o haber aceptado ayuda de mí. Había asumido que lo hacía por amor, pero claramente yo creía que, como lo había ayudado cuando estaba en un momento bajo de su vida, ahora pensaba que lo poseía o algo así. Pensé que era una acusación ridícula y le dije que no era nada de eso, que solo lo estaba tratando de la misma manera que él me había estado tratando hasta ahora, y eso era todo. No había más que eso. Pero él me llamó ingrata y egoísta, y luego dijo que era extremadamente manipuladora y astuta y que lamentaba el hecho de haberse enamorado de alguien como yo. Casi comencé a llorar porque estaba siendo tan grosero conmigo y nunca lo había visto así, por no hablar de ver que hablara así con nadie. Me sentí muy mal. También seguía mencionando que nunca entendería lo que había pasado porque mis padres siempre habían sido ricos y siempre me habían apoyado financieramente, así que todo lo que decía venía desde un lugar privilegiado. Y me pregunto si eso es cierto. ¿Soy la idiota por decirle a mi novio que necesita devolverme todo el dinero que me debe y solo entonces le reembolsaré por venir a visitarme en nuestro aniversario de 1 año? Actualización 1. Así que rompí con él de verdad esta vez. Hice mi publicación aquí hace unos 2 días y desde entonces, todos con los que he hablado han dejado muy claro que no estoy fuera de lugar por exigir que me devuelva el dinero porque él realmente lo hizo primero. Ni siquiera iba a pedirle el dinero de vuelta inicialmente porque no quería parecer mezquina, pero honestamente no creo que haya nada mezquino en lo que estoy haciendo. Lo pensé mucho y no creo que haya ninguna razón para seguir con esta relación, así que anoche lo llamé y le dije que quería terminar esta pelea y esta relación. Podía tomarse su tiempo para devolverme el dinero y devolverlo todo eventualmente. No necesitaba que se apurara ni nada, pero tendría que devolverme el dinero en algún momento. Pensé que pelearía conmigo, pero no lo hizo y estoy agradecida por eso. Todo lo que dijo fue que esperaba que lo entendiera, pero estaba muy decepcionado de que nuestras diferencias terminaran nuestra relación, pero sabía que esto era lo que iba a pasar en última instancia, así que ya no tenía quejas. Estaba un poco confundida por esa declaración, pero luego dijo que siempre había sabido que no íbamos a durar porque venía de una familia y un entorno financiero muy diferente. Lo encontré muy exasperante, para ser honesta. Realmente quería decirle que la razón por la que rompíamos no era por nuestras familias o antecedentes diferentes, sino porque él estaba siendo un tacaño insensible y no había nada más que eso, pero no quería prolongar la conversación diciendo esas cosas, así que me mantuve en silencio y luego colgó después de un último adiós. Después de esa llamada, reuní todo lo que pertenecía a él en la casa y lo puse en una caja para que lo llevara cuando regresara y termináramos con esto permanentemente. No lo he bloqueado ni nada por el estilo todavía, pero creo que lo haré eventualmente. Todavía duele, pero sé que necesito hacer esto, así que estaré bien, supongo. Actualización 2. Hola, chicos, estoy de vuelta aquí por algo que sucedió hace 2 días. Para dar contexto, Jared y yo solíamos ser amigos antes. Creo que mencioné en mi publicación original que habíamos sido amigos durante casi 6 años antes de comenzar a salir. Ambos nos conocimos debido a nuestros amigos de la universidad, y éramos alrededor de 6 o 7 de diferentes departamentos y semestres, y era un grupo bastante mixto. Hemos mantenido el contacto a lo largo de los años e intentamos reunirnos al menos 1 o 2 veces cada par de meses. Hace 2 días vi algunas publicaciones en las redes sociales y me di cuenta de que todos en ese grupo de amigos habían salido juntos, pero las únicas 2 personas que no estaban en ninguna de las fotos éramos yo y Jared. Ahora, para Jared, por supuesto, tenía sentido que no estuviera allí porque estaba trabajando fuera del estado, pero no podía entender por qué no me habían invitado a salir con ellos, lo cual solían hacer. Incluso tenemos un grupo de mensajes, pero ha estado sospechosamente silencioso durante las últimas semanas. Jared y yo finalmente rompimos hace casi 2 semanas y durante un par de días después de eso, ese grupo todavía estaba bastante activo, pero luego lentamente se apagó. Después de darme cuenta de que no me habían invitado a salir con mis viejos amigos de la universidad, comencé a pensar en ello porque estaba un poco herida por su comportamiento. La mayoría de ellos estaban al tanto del hecho de que Jared y yo habíamos roto, pero no podía entender por qué me cortarían o algo así. Traté de no preocuparme por ello, pero me sentía demasiado molesta. Así que más tarde decidí contactar a una de mis amigas más cercanas del grupo, llamémosla Kelly, y le pregunté por qué no me habían invitado a salir con ellos, aunque estaba aquí en la ciudad con ellos. Por un tiempo, Kelly no respondió, pero luego me envió un mensaje de texto y me preguntó cómo podía preguntarle algo así después de lo que le había hecho a Jared. Lo encontré bastante extraño porque hasta donde yo sabía, no le había hecho nada a Jared y todavía estaba respetando sus límites y no había discutido la ruptura en detalle con nadie. Solo les había dicho a todos que Jared y yo ya no estábamos juntos y eso era todo.
Ni siquiera me molesté en elaborar las cosas porque la razón de nuestra ruptura parecía ser un poco personal y no quería hablar mal de él. Pero claramente, él no me respetaba y no me extendió la misma cortesía porque después de hablar con Kelly, descubrí que unos días después de nuestra ruptura, él había creado otro grupo de mensajes. En él, les había dicho a todos muchas cosas que simplemente no eran ciertas. Cuando parecía estar muy despistada sobre lo que había sucedido, Kelly me envió un montón de capturas de pantalla de su grupo de mensajes que Jared había creado y él había esencialmente dicho a todos que había roto conmigo porque habíamos estado peleando mucho debido a la situación de larga distancia y después de una de las peleas, decidí sacar a colación el hecho de que me debía mucho dinero y exigí que me lo devolviera todo en ese mismo instante o le diría a todos que era un ladrón. Aparentemente, él me había dicho y prometido que devolvería todo el dinero tan pronto como pudiera, pero yo había insistido en que me lo devolviera todo porque quería hacerlo sentir pequeño o algo así. Era una completa manipulación de los hechos y había editado algunas capturas de pantalla para que pareciera que yo estaba exigiendo estas cosas de él. Después de eso, había dicho que a partir de ese momento, cualquiera que mantuviera contacto conmigo no tendría una razón para hablar con él nunca más porque ya no serían amigos. Así que, naturalmente, después de leer esas capturas de pantalla, la mayoría de las personas en ese grupo decidieron estar de su lado porque parecía que él era la víctima en la situación. Estaba bastante molesta de que nadie se hubiera molestado en ponerse en contacto conmigo y confirmar si algo de esto era cierto. Simplemente le creyeron a él. Pero cuando hablé con Kelly, dijo que no querían meterse en el drama y solo dijeron que lo sentían. Después de contarle lo que realmente sucedió, le mostré las capturas de pantalla reales y expliqué la situación y una vez que lo hice, Kelly pareció entender de dónde venía y se dio cuenta de que él los había manipulado muy bien. Se disculpó conmigo y dijo que conseguiría que los demás también se disculparan, pero honestamente, voy a mantener mi distancia de estas personas ahora porque si están dispuestos a creer a Jared sin siquiera escuchar mi versión de la historia, entonces realmente no quiero ser amiga de ellos de todos modos. Estoy realmente decepcionada de que Jared haya hecho algo así porque este movimiento fue realmente bajo y manipulador. Hasta ahora no he hablado con él, pero tampoco lo he bloqueado en ningún lado, pero creo que es hora de hacerlo. Honestamente, creía que respetaría nuestra relación y no trataría de crear drama de nuestra ruptura porque sabía que era principalmente su culpa, pero supongo que estaba equivocada. Me he sentido un poco desanimada por todo esto porque no solo lo he perdido a él, sino también a un grupo de personas que pensaba que eran mis amigos. Sé que es mejor para mí a largo plazo no tener a estas personas a mi alrededor, pero aún así duele. Actualización 3. Hola, publiqué mi última actualización hace 3 días y esta mañana, la madre de Jared me llamó. Lo había bloqueado casi en todas partes ayer porque simplemente no quería tener nada que ver con él más, especialmente después de lo que les había dicho a nuestros amigos en común. La mayoría de ellos se habían disculpado conmigo por malinterpretarme y simplemente creer lo que Jared les había dicho sin siquiera molestarse en verificar conmigo, y acepté la disculpa, pero como había dicho, estoy manteniendo mi distancia de ellos de todos modos. Después de haberlo bloqueado en todas partes, realmente no pensé que le importara o se diera cuenta porque no hemos estado hablando durante las últimas semanas desde nuestra ruptura, pero creo que se dio cuenta y por eso hizo que su madre me llamara. Cuando su madre llamó por la mañana, instintivamente respondí por costumbre y lo lamenté casi al instante porque tan pronto como comenzó a hablar, estaba actuando toda quejumbrosa y a la defensiva y me preguntó por qué había bloqueado a Jared en todas partes. Aparentemente, ahora él estaba muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena relación y bloquearlo de la nada parecía un movimiento muy pasivo-agresivo. Había estado de muy mal humor los últimos días, así que realmente no quería lidiar con esto y traté de mantenerlo lo más breve posible. No quería ser grosera con ella, así que simplemente le dije que no era una decisión que había tomado de la nada y sin razón. Le dije que había descubierto lo que Jared había estado diciendo sobre mí a nuestros amigos, así que me pareció muy irrespetuoso y por eso lo había bloqueado. También le dije que la respetaba como alguien mayor que yo y no quería meterme en esto con ella, así que creía que debería dejar de llamarme por asuntos relacionados con Jared porque eso solo empeoraría mi estado de ánimo. En lugar de aceptar eso, comenzó a ponerse pasivo-agresiva y dijo que siempre me había considerado como una hija y me había amado como a su propia hija, pero la forma en que estaba actuando ahora era realmente inesperada y había pensado mejor de mí. Empecé a enfadarme un poco y le recordé que Jared y yo solo habíamos estado juntos durante 1 año y que si realmente me había considerado como su hija, habría querido lo mejor para mí, pero claramente no lo quería. Por eso había tomado el lado de Jared en lugar del mío la primera vez que me llamó para hablar sobre esto. Luego le dije que no deseaba discutir esto más y colgué.
Ahora puede ir y quejarse a Jared sobre esto si quiere, pero él no tiene forma de contactarme más, así que no creo que necesite preocuparme por nada y solo espero que no cree más drama de esto porque, en lo que a mí respecta, está realmente explotando la situación para llamar la atención. Actualización 4. Hola, hace casi un mes y medio, Jared y yo terminamos. Desde entonces, ha sucedido mucho y he hablado de ello en mis actualizaciones anteriores. Hace un par de días, finalmente regresó aquí para celebrar el cumpleaños de su madre. Me enteré por un par de nuestros amigos en común, pero no tenía nada que decir al respecto. Además, todavía me estaba manteniendo alejada de ellos, así que no quería meterme en esto con ellos y chismear sobre ello. No sabía qué esperar porque no sabía si iba a venir a recoger sus cosas o no. De todos modos, anoche se presentó en mi casa y cuando abrí la puerta, me dijo que solo estaba aquí para recuperar sus cosas, así que en lugar de pedirle que entrara, decidí entrar a la casa y sacar la caja de cosas que le pertenecían y entregársela para que no tuviera ninguna excusa para entrar y hablar conmigo. Quería hacerlo lo más rápido posible y tan pronto como terminé de entregarle la caja, estaba a punto de cerrar la puerta. Pareció muy sorprendido e incluso me preguntó si eso era todo, si no iba ni siquiera a pedirle que entrara, y fue entonces cuando le dije que lo habría hecho, pero después del incidente con nuestros amigos y todo, no veía ninguna razón para tratarlo cordialmente más. Ahora somos conocidos en el mejor de los casos, extraños en el peor, y le dije que le deseaba lo mejor para su vida futura y que esperaba que pudiera devolverme el dinero que me debía para fin de año, pero aparte de eso, no tenía nada más que decirle y realmente no quería invitarlo a entrar porque, ¿de qué hablaríamos? Cuando dije eso, simplemente hizo una mueca y se fue. Así que eso es todo, oficialmente se acabó ahora y voy a seguir adelante con mi vida y hacerlo mejor. Las citas están fuera de la mesa para mí durante los próximos meses o incluso años porque invertí mucho tiempo y emociones en este tipo y resultó ser un fracaso. Así que ahora solo quiero enfocarme en mí misma y no dejar que nada me distraiga. Ahora pasemos a la siguiente historia. Mis padres querían dar mi parte de la herencia a su hija favorita, pero pocos sabían que mis abuelos tenían otros planes. Tengo 28 años y soy hombre. Vengo de una familia con una larga y complicada historia de favoritismo. Mis padres, especialmente mi papá, siempre han favorecido a mi hermana menor Emi, de 25 años. Este favoritismo comenzó cuando éramos niños y solo empeoró a medida que crecíamos. Desde mis primeros recuerdos, Emi siempre fue la niña dorada. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, nuestros padres le organizaron una fiesta de cumpleaños extravagante con un castillo inflable, un zoológico de mascotas y pintores profesionales de caras. Para mi cumpleaños ese mismo año, tuve una pequeña cena familiar y un pastel comprado en la tienda. Esto marcó la pauta para los años venideros. A medida que crecíamos, las disparidades se volvieron más evidentes. Emi siempre obtenía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo que cuando tenía 10 años, ahorré mi mesada durante meses para comprar una bicicleta nueva. Cuando Emi la vio, hizo un berrinche porque quería una también. En lugar de enseñarle sobre el ahorro o la espera, mis padres inmediatamente salieron y le compraron una bicicleta aún mejor que la mía. La escuela fue otro escenario donde el favoritismo se manifestaba. Mis padres asistían a todos los eventos escolares de Emi, pero a menudo se perdían los míos. En cuarto grado, tuve el papel principal en la obra escolar. Estaba tan emocionado y practiqué durante semanas. La noche de la actuación, mis padres llegaron una hora tarde, perdiéndose mi gran escena. Dijeron que Emi tenía dolor de estómago y la estaban consolando. Más tarde supe que ella estaba bien, simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. Cuando se trataba de lo académico, nada de lo que hacía parecía ser suficiente. En la escuela secundaria, constantemente obtenía calificaciones sobresalientes, me unía al club de matemáticas y gané una feria regional de ciencias. Mis padres apenas reconocieron estos logros, pero cuando Emi obtuvo una B y en una sola prueba en su materia más débil, le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como motivación para seguir mejorando. La escuela secundaria fue particularmente difícil. Me involucré en todas las actividades que pude, esperando ganar su aprobación. Fui capitán del equipo de debate, editor del periódico escolar y mantuve un promedio de 4.0. Mientras tanto, Emi apenas mantenía un promedio de 6 y pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta con amigos. Durante mi penúltimo año, fui seleccionado como uno de los 2 estudiantes de nuestra escuela para asistir a un prestigioso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y estaba emocionado. Cuando compartí la noticia en la cena, mi papá gruñó y cambió de tema a la próxima recital de baile de Emi.
Al menos mi mamá dijo eso está bien, pero rápidamente pasó a otra cosa. La noche del recital de Amy, que coincidía con el día en que me iba a Harvard, mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque no querían perderse la actuación de Amy. Tuve que pedir a los padres de un amigo que me llevaran. El proceso de solicitud para la universidad fue otra experiencia dolorosa. Pasé meses perfeccionando mis ensayos, participando en actividades extracurriculares y estudiando para los exámenes SAT. Fui aceptado en varias universidades de primer nivel y recibí una beca sustancial para la escuela de mis sueños. Cuando anuncié esto en la cena, la respuesta de mis padres fue tibia en el mejor de los casos. Mi papá dijo eso es bueno, pero no te dejes llevar. Mi mamá añadió solo no te olvides de nosotros cuando te conviertas en un gran éxito. En contraste, cuando Amy apenas se graduó de la escuela secundaria y decidió no ir a la universidad, mis padres la apoyaron completamente. La elogiaron por conocerse a sí misma y no conformarse con las presiones sociales. Incluso le compraron un coche como regalo de graduación, algo que nunca hicieron por mí. Este constante favoritismo tuvo un gran impacto en mí emocionalmente. Luché con la depresión y la ansiedad durante mi adolescencia y principios de mis 20s. Empecé a ver a un terapeuta en la universidad, lo que me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres no era mi culpa. Me tomó años de trabajo construir mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo en lugar de buscar la aprobación de mis padres. A pesar de la falta de apoyo de mi familia inmediata, logré construir una buena vida para mí. Me gradué con honores en la universidad, conseguí un buen trabajo en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27 años. Estoy orgulloso de lo que he logrado, incluso si mis padres no lo están. Aquí es donde comienza el drama actual. Mi abuelo, del lado de mi papá, falleció recientemente. Era un hombre de negocios exitoso que construyó una fortuna desde cero y dejó una herencia significativa. En su testamento, dividió sus bienes equitativamente entre sus hijos, mi papá y sus hermanos, y nietos, Amy, yo y nuestros primos. Mi parte de la herencia era sustancial, alrededor de 500,000 pesos. Me permitiría pagar mis préstamos estudiantiles, invertir en mi futuro y tal vez incluso empezar mi propio negocio algún día. Estaba agradecido por esta inesperada ganancia y las oportunidades que podría proporcionar. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres estaban visiblemente molestos. Me llamaron aparte después y me dijeron que pensaban que no era justo que recibiera una parte igual. Dijeron que Amy necesitaba el dinero más porque estaba teniendo dificultades. Ella trabaja a tiempo parcial en una cafetería y vive en el sótano de nuestros padres. Estaba sorprendido, pero traté de mantener la calma. Expliqué que esta era la decisión de mi abuelo y que no les correspondía cambiarla. Insistieron en que debería hacer lo correcto y darle mi parte a Amy. Cuando me negué, se enojaron y comenzaron a hacerme sentir culpable, diciendo que era egoísta y desagradecido. Mi papá mencionó cada instancia que pudo recordar en la que me habían apoyado. Mencionó pagar mis frenos, que eran médicamente necesarios, comprarme útiles escolares, lo mínimo, y permitirme vivir en casa durante la universidad, aunque trabajaba a tiempo parcial para contribuir a los gastos. Convenientemente olvidó sobre el coche que compraron para Amy, las innumerables compras y el hecho de que aún la están apoyando a los 25 años. La situación escaló rápidamente. Mi papá, como ejecutor del testamento, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Anunció que iba a reinterpretar los deseos de mi abuelo y dar mi parte completa a Amy, además de su propia herencia. Afirmó que esto era lo que mi abuelo hubiera querido si hubiera conocido nuestras circunstancias individuales. Estaba devastado. No solo era esto claramente ilegal, sino que también era un doloroso recordatorio de lo poco que mis padres me valoraban. Traté de razonar con ellos, señalando que mi abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que estaba bien consciente de nuestras situaciones. Mi mamá luego me acusó de hablar mal del difunto al sugerir que mi abuelo hubiera querido algo diferente de lo que mi papá proponía. Mencioné recuerdos específicos de mi abuelo alentando mis logros académicos y profesionales, pero mis padres los desestimaron como malentendidos. Afirmaron que mi abuelo había expresado en privado su preocupación por el futuro de Amy y que quería asegurarse de que ella estuviera cuidada. Cuando les pregunté por qué no había redactado el testamento de esa manera entonces, no tuvieron una respuesta. Amy, por su parte, parecía incómoda con la situación, pero no habló en contra de nuestros padres. Cuando traté de hablar con ella en privado, simplemente se encogió de hombros y dijo que mamá y papá sabían lo que era mejor. Estaba claro que no iba a ser de ayuda. Sintiendo dolor y traición, me acerqué a mi abuela paterna, la viuda de mi abuelo, para pedir consejo.
Estaba furiosa cuando escuchó lo que estaba sucediendo. Me dijo que esto no era lo que mi abuelo había pretendido y que mis padres no tenían derecho a cambiar el testamento. La abuela compartió información que arrojó nueva luz sobre la situación. Aparentemente, mis padres se habían acercado a mi abuelo hace unos años, pidiéndole que dejara todo a Amy en su testamento. Mi abuelo se había negado firmemente, afirmando que creía en tratar a todos sus nietos por igual. Incluso añadió una cláusula a su testamento que decía que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con esta información, enfrenté a mis padres. Estaban sorprendidos de que la abuela me hubiera contado sobre su intento previo de influir en el testamento. Mi papá trató de justificarlo diciendo que solo estaban cuidando el futuro de Amy, pero pude ver la culpa en sus caras. La abuela actuó de inmediato. Contactó a su abogado y a los otros ejecutores del testamento. También se puso en contacto con los hermanos de mi papá, que estaban igualmente indignados por lo que mi papá estaba tratando de hacer. Juntos, detuvieron el plan de mi papá y se aseguraron de que el testamento se ejecutara tal como estaba escrito. Mis padres se vieron obligados a retroceder, pero están furiosos conmigo. Me acusaron de volver a la familia en su contra y dijeron que debería haber manejado esto internamente en lugar de involucrar a otros. Mi mamá lloró diciendo que los había traicionado y roto la familia. Mi papá amenazó con eliminarme de su testamento por completo, a lo que respondí que nunca esperé nada de ellos de todos modos. Ahora están amenazando con cortarme por completo si acepto el dinero, según ellos. Mi papá incluso fue tan lejos como para decir que si tomo la herencia, ya no soy bienvenido en su casa. Mi mamá, en un golpe particularmente bajo, dijo que mi aceptación del dinero muestra que nunca los amé realmente y que solo estaba esperando cobrar tras su muerte. La familia extendida está dividida en el tema. Algunos de mis primos me apoyan, reconociendo el favoritismo de larga data y elogiándome por defenderme. Otros piensan que debería haber cedido para mantener la paz, diciendo que la armonía familiar es más importante que el dinero. Los hermanos de mi papá están firmemente de mi lado, pero esto ha causado tensión entre ellos y mis padres. Amy está atrapada en el medio de todo esto. Me dijo en privado que no pidió esto y se siente culpable, pero no está dispuesta a enfrentarse a nuestros padres. No la culpo completamente, ha sido condicionada toda su vida para depender de ellos y buscar su aprobación. Aún así, una parte de mí desearía que me apoyara solo esta vez. Esta situación ha sacado a la luz mucho dolor y resentimiento antiguos. Me encuentro pensando en todas las veces que fui pasado por alto o desestimado a favor de Amy. Las fiestas de cumpleaños que no tuve, los eventos escolares que mis padres se perdieron, los logros que no fueron reconocidos. Es como si toda una vida de injusticia estuviera llegando a un punto culminante en este evento. Estoy manteniéndome firme y planeo aceptar mi herencia como mi abuelo lo pretendía, pero toda la situación ha creado una gran grieta en la familia. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto tensas e incómodas. La semana pasada, me salté nuestra cena familiar mensual por primera vez porque no podía enfrentar las miradas frías y las miradas acusadoras. A pesar del drama, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Por primera vez en mi vida, estoy enfrentándome al trato injusto de mis padres. Estoy afirmando mi valía y negándome a ser marginado. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Creo que estoy en lo correcto, pero el drama familiar me está pasando factura. He comenzado a tener ataques de ansiedad nuevamente, algo que no había experimentado desde la universidad. Estoy considerando volver a la terapia para ayudar a lidiar con todo este estrés. ¿Soy el idiota por aceptar mi herencia y no ceder a las demandas de mis padres? ¿Debería haberle dado el dinero a Amy para mantener la paz? Estoy cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también tengo miedo de perder a mi familia por completo. Cualquier consejo o perspectiva sería apreciado. Actualización. Han pasado unos 6 meses desde mi publicación original y muchas cosas han sucedido. Quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Realmente me ayudaron a mantenerme fuerte durante un momento difícil. Primero, déjenme abordar el lado legal de las cosas. Como muchos de ustedes sugirieron, consulté con un abogado propio. Confirmó que lo que mi papá intentó hacer era, de hecho, ilegal y que tenía todo el derecho a mi herencia. Me ayudó a documentar todo y a prepararme para tomar acciones legales si fuera necesario. Afortunadamente, no llegó a eso. Mi abuela y su abogado, junto con los hermanos de mi papá, lograron resolver las cosas sin ir a los tribunales. El testamento se ejecutó tal como estaba escrito y recibí mi herencia completa. Mi papá fue removido como ejecutor debido a su intento de manipular el testamento.
Este proceso tomó varias semanas y fue increíblemente estresante. Hubo reuniones tensas, llamadas telefónicas acaloradas e incluso algunas amenazas de demandas por parte de mis padres. Pero al final, la ley era clara y tuvieron que retroceder. Sin embargo, la caída familiar ha sido significativa y todavía está en curso. Mis padres inicialmente se aferraron a su posición. Me acusaron de ser codicioso y despreocupado hacia mi hermana. Incluso intentaron reunir a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo rumores de que de alguna manera había engañado o manipulado a mi abuelo para que me dejara dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia vio a través de su manipulación. Hubo un incidente particularmente feo en una reunión familiar, aproximadamente un mes después de que se resolviera el testamento. Mis padres se presentaron sin invitación. Mi tía estaba organizando y no los había invitado, y causaron una escena. Mi papá comenzó a gritar sobre cómo había robado a Amy y corrompido a la abuela en su contra. Mi mamá dramáticamente tiró un viejo álbum de fotos a mis pies, diciendo que había destruido todos esos recuerdos felices. Fue embarazoso y doloroso, y se necesitaron varios parientes para calmar la situación y pedir a mis padres que se fueran. Mi abuela, bendita sea, se convirtió en mi defensora más fuerte a través de todo esto. Compartió historias sobre cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo específicamente quería asegurar que todos sus nietos tuvieran oportunidades iguales. Incluso reveló que mi abuelo había guardado un álbum de recortes de mis logros, recortes de periódicos de premios académicos, copias de mis cartas de aceptación a la universidad e incluso el programa de esa obra escolar a la que mis padres llegaron tarde. Esta revelación fue tanto reconfortante como desgarradora. La abuela también se encargó de poner las cosas en claro con la familia extendida. Convocó una reunión familiar, excluyendo a mis padres, donde expuso toda la historia del favoritismo de mis padres, incluyendo incidentes que había olvidado hace mucho tiempo o que nunca supe. Fue vindicante tener a alguien finalmente reconociendo la injusticia que había experimentado durante años, pero también abrió viejas heridas. En cuanto a mi hermana Amy, finalmente encontró su voz en todo esto. Después de una reflexión personal y varias conversaciones largas con nuestra abuela, se acercó a mí en privado y se disculpó por no defenderme antes. Admitió que sabía que el favoritismo de nuestros padres era incorrecto, pero había tenido demasiado miedo para desafiarlo. Tuvimos una larga y emotiva conversación sobre nuestra infancia y cómo nos afectó a ambos. Amy confesó que ser la hija favorita no era tan grandioso como parecía. Sentía una inmensa presión para cumplir con las expectativas de nuestros padres y nunca aprendió a valerse por sí misma. Compartió historias de momentos en los que quería lograr cosas por su cuenta, pero nuestros padres intervenían y hacían todo por ella, robándole la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Esta conversación fue un punto de inflexión para nuestra relación. Empezamos a reconstruir el vínculo fraternal que había sido dañado por el favoritismo de nuestros padres. Nos hemos estado reuniendo regularmente para tomar café, solo nosotros dos, para hablar y apoyarnos mutuamente a través de este tumulto familiar. Amy sorprendió a todos al anunciar que iba a usar su herencia para ir a la universidad. Dijo que verme defenderme la inspiró a tomar el control de su propia vida. Se inscribió en un colegio comunitario local para comenzar, con planes de transferirse a una universidad de 4 años una vez que decida que quiere estudiar. Mis padres quedaron en shock. Creo que se dieron cuenta de que mimar a Amy no le había hecho ningún favor. La reacción de mis padres a todo esto ha sido mixta y evolutiva. Al principio, estaban furiosos con ambos. Me acusaron de volver a Amy en su contra y trataron de manipularla para que renunciara a la universidad para apoyar a la familia. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica. Mi mamá, después de varias conversaciones largas con mi abuela y al presenciar los cambios positivos en Amy, comenzó a ver cómo su comportamiento había sido perjudicial. Ha dado algunos pasos tentativos hacia la reconciliación, incluso yendo a terapia para trabajar en sus problemas. Se acercó a mí para disculparse, admitiendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para enmendar las cosas. Es un proceso lento y soy cautelosamente optimista, pero también mantengo límites firmes. Mi papá, lamentablemente, ha sido menos dispuesto a admitir cualquier error. Sigue enojado y siente que es la víctima en todo esto. Apenas me habla y ha sido frío hacia Amy desde que decidió ir a la universidad. Ha hecho algunos intentos de manipularnos, prometiendo perdonarnos si admitimos que estábamos equivocados o amenazando con vender nuestra casa de la infancia si no volvemos a nuestros sentidos. Ambos nos mantenemos firmes, pero es doloroso verlo alejar a sus hijos de esta manera. Las dinámicas familiares extendidas han cambiado significativamente.
Me he acercado más a mi abuela y a los hermanos de mi papá, que han sido maravillosamente solidarios. Mis tías y tíos han compartido sus propias historias de lidiar con el comportamiento difícil de mi papá a lo largo de los años, lo cual me ha ayudado a sentirme menos solo en esta lucha. También he formado conexiones más profundas con algunos de mis primos que me han apoyado. Hemos comenzado una cena mensual de primos donde podemos ponernos al día sin la presión del drama de la generación mayor. En cuanto a mí, he estado usando mi herencia sabiamente. Pagué mis préstamos estudiantiles, lo cual me ha dado una increíble sensación de libertad financiera. He configurado una cartera de inversiones diversificada con la ayuda de un asesor financiero. También he reservado algo de dinero para posiblemente comenzar mi propio negocio en el futuro. Estoy explorando la idea de abrir un centro comunitario que ofrezca servicios de salud mental asequibles y clases de educación financiera. Pero el uso más significativo del dinero para mí ha sido financiar la terapia para mí y ofrecer hacer lo mismo para Emi. Ambos estamos trabajando en sanar nuestras experiencias de infancia y aprender a establecer límites saludables con nuestros padres. Es un proceso largo, pero ya siento que estoy haciendo progresos en entender y superar los efectos del favoritismo y la negligencia emocional a largo plazo. Toda esta experiencia ha llevado a algunos cambios positivos inesperados en mi vida. He aprendido mucho sobre establecer límites y defenderme. No ha sido fácil y todavía hay días difíciles, pero sé que hice lo correcto. Estoy orgulloso de no haber cedido a la presión y la culpa. Uno de los resultados más sorprendentes ha sido un cambio en mis objetivos profesionales. Lidiar con todo este drama familiar y pasar por terapia me ha hecho darme cuenta de lo apasionado que soy por ayudar a otros que han experimentado dinámicas familiares similares. Ahora estoy considerando volver a la escuela para convertirme en terapeuta familiar, especializándome en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. También he comenzado a ser voluntario en un centro juvenil local, orientando a niños de entornos familiares difíciles. Es increíblemente gratificante poder brindar el tipo de apoyo y aliento que desearía haber tenido de niño. Incluso estoy pensando en usar parte de mi herencia para establecer un fondo de becas para niños en situaciones similares. Mi relación con Emi ha seguido mejorando. Hemos empezado una tradición de tener un día de hermanos una vez al mes, donde hacemos algo divertido juntos, solo nosotros dos. El mes pasado fuimos de excursión y tuvimos un picnic, y fue el momento más relajado y conectado que hemos sentido desde que éramos niños pequeños. Estamos reconstruyendo nuestra relación en nuestros propios términos, sin la influencia de nuestros padres. En cuanto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi mamá ha estado haciendo esfuerzos para reparar nuestra relación. Ha estado asistiendo regularmente a terapia e incluso ha comenzado a reconocer parte del daño que su favoritismo causó. Hemos tenido algunas comidas uno a uno donde hemos tenido conversaciones honestas, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y cómo podemos avanzar. No es perfecto, pero es un progreso. Mi papá, sin embargo, sigue resistiéndose al cambio. Todavía mantiene que no hizo nada mal y que Emi y yo somos desagradecidos. Se ha perdido varios eventos familiares porque se niega a estar en la misma habitación que yo. Duele, pero estoy aprendiendo a aceptar que no puedo controlar sus reacciones ni obligarlo a ver las cosas de manera diferente. Mi abuela se ha convertido en una roca para Emi y para mí. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y cómo estaría orgulloso de nosotros por defendernos. También ha sido una gran mediadora en los conflictos familiares, siempre abogando por la justicia y la comprensión. Toda esta experiencia me ha enseñado mucho sobre el verdadero significado de la familia. He comprendido que, a veces, la familia que eliges puede ser más solidaria que la que tienes por nacimiento. He formado lazos más estrechos con mis tías, tíos y primos que me apoyaron, y he desarrollado un grupo cercano de amigos que han sido increíblemente solidarios a lo largo de toda esta prueba. También he aprendido la importancia del autocuidado y de establecer límites. Ya no me siento culpable por priorizar mi propio bienestar y estoy mejorando al decir no a situaciones que son perjudiciales para mi salud mental. Incluso he comenzado a explorar nuevos pasatiempos e intereses que siempre pospuse porque estaba tan enfocado en tratar de ganar la aprobación de mis padres. A aquellos que están en situaciones similares, quiero decirles que no dejen que nadie los haga sentir culpables por recibir lo que les corresponde. Está bien defenderse, incluso si eso causa conflicto. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, pero merecen ser tratados con respeto y justicia. Recuerden, nunca es demasiado tarde para comenzar a sanar y construir la vida que merecen. Busquen terapia si la necesitan, rodéense de personas que los apoyen y no tengan miedo de establecer límites.
Su valor no está determinado por cómo los trata su familia, sino por quienes son como personas. Gracias nuevamente a todos los que ofrecieron consejos y apoyo. Significó más de lo que saben durante un momento realmente difícil. Aunque el viaje no ha sido fácil, estoy mirando hacia el futuro con un sentido de optimismo y seguridad en mí mismo que no había sentido en años. Estoy emocionado de ver a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida y estoy comprometido a romper el ciclo de favoritismo y crear relaciones más saludables en mi futura familia.